Hola, soy Gabriela de GESMAR 2000, bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la seguridad jurídica y la función que cumple el notario en el proceso de la compraventa. Para esto vamos a desplazarnos hasta la notaría de doña Cristina Clemente Buendía, quien nos hablará en persona sobre este importante tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cristina. Hoy estamos con nuestra notaria de confianza, con Cristina Clemente Buendía. Y bueno, Cristina, muchísimas gracias por recibirnos, bienvenida, para tocar un tema tan importante como es la compraventa pública. Gracias a ti, Gabriela. Compartimos localidad, yo soy notaria en Alicante, así es como nos conocimos, y verdaderamente tú has sabido reconocer, ¿no?, lo que aporta un notario. Sí, cuando hablamos de un proceso de compraventa, o en general cualquier proceso, sí, pero como hoy estamos específicamente hablando de la compraventa, sí, aquí tenemos muchas herramientas, sí, para que el proceso sea muy seguro. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tú crees que podríamos explicar a la gente, que los beneficios que un notario aporta en una compraventa pública? Mira, si nos limitáramos a otorgar un documento privado, que efectivamente dos partes pueden firmar, sí, entre ellos un documento privado, primero, ese documento privado no haría fe ni siquiera de la fecha en la que se está otorgando. Ni siquiera es prueba de cuándo se ha otorgado, y menos aún del hecho que está otorgando. Al final iríamos a un problema de prueba. No es cierto que tú me querías vender, no es cierto que yo te quería comprar por ese precio, no es cierto que yo te dijera que la vivienda estaba libre de cargas, esto ha sido manipulado. Un notario es una figura que es muy desconocida para muchos países, sobre todo los del mundo anglosajón. España, al igual que Argentina, que tiene sus escribanos, ellos sí asumen esa identidad entre el escribano y el notario, sí saben lo que significa el notario, el plus, esa seguridad jurídica, cómo te protege cuando tú adquieres o cuando transmites un inmueble. ¿Verdad? El notario es verdad que es un profesional del derecho, es decir, nuestra formación es jurídica, pero el notario no es de parte, el notario es de todas las partes que intervienen en la escritura. Como notario estoy obligado a, efectivamente, asesorarte, estoy obligado a saber, a indagar cuál es tu verdadera voluntad y a redactar el instrumento público, esa escritura que tú te vas a llevar a casa y que va a garantizar que eres propietario con arreglo a lo que tú deseas hacer. El notario, como a su vez funcionario público, que es el otro carácter que tenemos, ¿no?, que es lo que nos hace tan especiales, nuestra misión es dar fe pública. Sí. Y dar fe pública, eso significa, en la esfera de los hechos, que es exacto, la exactitud de lo que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos. ¿Por qué? Porque después ese instrumento, si surgiera un problema y tuviéramos que acudir a un juzgado, por el hecho de haber intervenido el notario, está dotado de eficacia, de firmeza, eficacia probatoria. Entonces, el notario además, cuando está redactando el instrumento público, ¿de acuerdo?, tiene que ejercer control de legalidad. El notario es el que, por tanto, está favoreciendo la seguridad jurídica, claro, es el gran hacedor de la seguridad jurídica preventiva. Eso, coordinado con el registro de la propiedad español, posibilita dar esa firmeza, esa seguridad al que vende, al que compra, de lo que está adquiriendo. Vale, si simplemente nos moviéramos en la esfera del documento privado, ¿de acuerdo?, todo después serían problemas, porque podría suceder que cuando después decidiéramos elevar una escritura pública y lo lleváramos al registro, otro nos hubiera tomado la delantera. Por tanto, es tan importante ir al notario. Primero porque el notario, como profesional, pero sobre todo como funcionario público, tiene un poder, es una autoridad que le delega el Estado. Claro, porque ahí está el tema. El notario, claro, no solamente es que da fe, sino que hace unas comprobaciones previas. Efectivamente. Que es lo que creo garantiza parte. O sea, no es solamente el momento de la compraventa, sino todas las comprobaciones no previas. Es un testigo. Correcto. Es proactivo. Exacto. Es decir, no es una persona delante del... No. Es proactivo. Él, claro, es el que va a redactar el documento, claro, él es el que se va a asegurar de que esa persona es quien dice ser, pero no solo de la identidad, de la capacidad. El notario en ese momento estimó que esa persona era capaz de prestar el consentimiento hecho porque así se lo manifestó. Por tanto, date cuenta, estamos dando fe de quien dice ser, de que es capaz y, por supuesto, de que es titular. ¿Y cuál es el estado de cargas del inmueble que me estás transmitiendo? Por eso te decía, la figura del notario, junto con el registro de la propiedad, crea un tándem perfecto. Esa seguridad jurídica preventiva que existe en el sistema español, de verdad es perfecta. Hay muchas veces que se han parado firmas, claro, porque el día de antes o una hora antes ha entrado un embargo, claro, y hasta que no se solvente esa situación. Eso no lo puede tener el particular, no, porque no es un funcionario a quien la ley le atribuya la posibilidad de hacer eso, ¿de acuerdo? También nos puede pasar con los gastos de comunidad de propietarios, ¿de acuerdo? También, es decir, el notariado además en España está haciendo un esfuerzo de implantación tecnológica muy importante. Podemos comprobar si una vivienda, por ejemplo, es de protección oficial.
¿Por qué? Porque además luego cada venta es especial, por razón de la persona que transmite, pero también por razón del objeto. Correcto. Puede ser una vivienda que esté alquilada, puede ser una vivienda de protección oficial. Si es una vivienda de protección oficial, estamos sometidos a unos precios máximos de venta. Todo ese cumplimiento, ese control de la legalidad, base del notario. ¿Para qué? Para asegurarnos de que esa compraventa es perfecta. Y que el que no ha sido informado correctamente y no dispone luego de la figura del notario que le asesore antes de la firma, se puede encontrar con una situación realmente complicada, muy delicada con la inversión que está haciendo. Efectivamente, con cantidades entregadas previamente, es decir, es un despropósito. Claro. No, es impensable no acudir al notario. No, es definitivamente impensable no acudir al notario, pero yo creo que eso a nivel general en la sociedad está muy asumido y se entiende. Sí. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaba transmitir, o era mi idea en transmitir con este vídeo, era el trabajo que existe realmente, ¿no? Porque a veces quizás puede dar la sensación de que, bueno, simplemente es una escritura que ya está casi, ¿no? Y sacamos es una nota y se firma y el notario entra, o la notario en este caso entra, lee 4 frases y se va. Bueno, a veces también nos pasa eso a los agentes inmobiliarios, que también nos pasa un poco de me ha abierto una puerta y ha vendido la casa, y no es así. Hay un trabajo previo importante, si se hace evidentemente con profesionalidad y con saber hacer y conocimiento, y en donde también hacemos todo este trabajo previo, porque también es importante decir que antes de que llegamos al notario tiene que estar todo este trabajo hecho, porque ¿qué pasa? Como tú bien dices, nombrabas antes una VPO, nombrabas una deuda de comunidad, nombrabas una derrama. Claro, todo eso, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta en el caso de una negociación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el trabajo conjunto, ¿no? Entre el profesional inmobiliario y la notaría es lo que asegura al cliente una compra lo más transparente que pueda tener, ¿no? Y con todo el conocimiento y la seguridad, ¿no? La seguridad es muy importante. Date cuenta que vosotros sois esa primera toma muy importante de contacto con las dos partes. Es que son tantas cosas. Son tantas cosas que hay que tener en cuenta para que una compraventa sea segura y encontrarse fuera de sorpresas, ¿no? Porque aparte entendemos que siempre una compraventa de una manera u otra tiene ligada esa parte emocional de dejo mi casa porque me voy a ir a otra, pues he vendido quizás la mía porque he confiado en esta compra y me encuentro ahora sin poder comprar y ya he tomado un compromiso previo con la que estoy actualmente. Se viven situaciones, mira, cuando en ocasiones no ha intervenido una inmobiliaria, ya han sido entre particulares. Además, siempre estas cosas suelen ser como a mucha prisa en muchas ocasiones, ¿no? No se preocupe, usted pida nota, esto está cerrado, firmamos pasado mañana. La frase "no se preocupe" es muy preocupante. Es muy preocupante, ahí ya sabes que algo va a pasar. Es una frase que a mí me disgusta mucho. El notario además se va a preocupar de obtener la certificación catastral, comprobar cómo está en el catastro, si en el catastro está con los metros correctos o no. Le va a preguntar al cliente, ¿existe? Algo muy importante también, porque a veces una diferencia de metros importantes conlleva una complicación también, ya partiendo desde la tasación, que habrá inconvenientes, que la condicionarán a una ¿cuántas veces no nos ha pasado declaración de obra? Claro. Exacto, esas casas de campo o esos chalets donde han ido ampliando, han hecho su barbacoa, la piscina, claro, tú estás viendo allí la catastral, uso deportivo, 40 metros, porche cubierto, descubierto, casita de invitados. A ver, de lo que se trata es de que ese momento último, ¿no? Que es el que, con el que el notario está en contacto más con el cliente, ¿no? Pues que sea lo más tranquilo posible, efectivamente por eso, porque todo lleva una carga anímica. Sí. Porque van a iniciar un proyecto juntos, porque se han divorciado y la mujer está encantada, inicia su nueva vida, el marido, etc. Porque este es el dinero que he recibido de la herencia. Siempre hay una carga. Siempre hay una carga. ¿De acuerdo? Que es muy bonita. A mí esa me gusta sentirla, ¿no? Notas... Es bonito, es bonito. Es muy bonito y una gran responsabilidad también para nosotros, Por supuesto. Yo creo que en ambos casos nos sentimos sumamente ligados a los clientes y uno evita, por sobre todo, que exista una problemática porque está sufriendo por el cliente, no por la operación en sí. O sea, lo que sufres es por la consecuencia que puede vivir tanto una parte como la otra, ¿no? Efectivamente. Y nosotros la verdad es que hay momentos en los que asistes que son muy bonitos, ¿no? Tienen que estar, ellos tienen que saber que el notario está a su lado. Si tengo dos caminos y en uno te voy a abaratar impuestos, no dudes que te ofreceré lo que a ti te suponga menos coste.
la verdad es que, como soy una enamorada de mi profesión, no te puedo decir otra cosa. No, pero y es muy bonita. Y se nota, es verdad, porque lo vives con pasión y con cariño, ¿no? También dentro de lo que son las comprobaciones que hace un notario están los medios de pago. Un tema muy importante, muy controvertido, que la gente aparte genera muchas dudas, ¿no? Porque estamos también en un sistema que está muy bancarizado, que lo lleva muy bien, muy controlado, pero ahí también la figura del notario es muy importante, porque tiene deberes que cumplir al respecto. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esto? Sin duda. Además es una de las reformas también que superó con mayor intensidad, ¿no? Porque el notario tiene que comprobar el medio de pago, tiene que testimoniar el medio de pago, eso es importantísimo. El notario es un profesional, pero es un funcionario y es un agente colaborador, ¿de acuerdo? Entonces tiene que, codo con codo, luchar frente a posibles prevención de blanqueo de capitales, actividades financiadas de forma irregular, ¿no? Por un lado, la ley dice, mire, usted notario no tiene obligación de exigir el impreso S1. Ese es un impreso que se lo pueden incluso descargar en la Agencia Estatal Tributaria, en la página oficial, para acreditar el origen de los medios de pago. Me refiero a medios de pago en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un límite único para residentes y no residentes de 100.000 euros. Yo hasta 100.000 euros no tengo obligación de incorporarlo en la escritura. ¿Pero eso significa que yo puedo entrar por frontera con 100.000 euros? No. Es decir, una cosa es que se haya unificado el criterio y al notario se le haya simplificado la labor y yo solo tenga que exigir el S1 cuando el movimiento de dinero metálico supera los 100.000, y otra muy diferente es que tú en tu maleta puedas traer 100.000 euros. ¿Por qué? Porque eso se superpone con otra normativa, que es la que regula el control de cambios. Claro. Y lo que dice es, mire, toda persona que entre a España y vaya provisto de dinero metálico, efectivo o cheques al portador, en euros o en divisas, si supera los 10.000 euros por persona y viaje, tiene usted que declararlo a través del S1. Por lo tanto, esa persona tiene que saber que si efectivamente entró en España con más de 10.000 euros en efectivo metálico, estaba obligado a declararlo. Y si no lo hizo, los organismos correspondientes en España estarán en todo su derecho y deberán inspeccionar, y en caso de que no se le dé la respuesta que ellos esperan o que deberían obtener, por supuesto, se someterán a las sanciones pertinentes. Si superan incluso para nacionales, imagínate una persona que ha estado ahorrando y que lo tiene debajo de la pata de la cama. Bien, y es nacional español, residente fiscal en España. Si quiere entregar más de 100.000 euros en efectivo metálico, también tiene que hacer el impreso S1, pero es verdad que esa persona hasta 100.000 euros no tiene que aportarnos ese impreso ni él tiene que cumplimentarlo. Pero será comunicado igualmente la agencia tributaria que ha entregado. Todas las escrituras nosotros las comunicamos. Por supuesto. Y ellos, en función de esos indicadores, pues solicitarán la información que estimen pertinente. Por tanto, eso hay que tenerlo muy presente para evitar consecuencias realmente graves e indeseables. Y luego, por supuesto, por tanto, el medio realmente más seguro de pago, ¿no? Las transferencias bancarias. El notario en ese caso tiene que identificar una de dos: o incorporamos el justificante de la transferencia, o bien basta con que indiquemos cuál era el banco emisor, el receptor, código de la cuenta de cargo de abono y, por supuesto, una vez más, la fecha en la que se llevó a cabo. Y lo mismo con los cheques bancarios. Con los cheques bancarios, correcto. Otro medio, pues efectivamente, muy utilizado. Segurísimo, que nosotros testimoniamos, deducimos un testimonio que incorporamos a la escritura, pero hoy es básico y fundamental acreditar el medio de pago que empleamos para una compraventa. Y eso llegará al órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales. Si el cliente se negara a aportar ese medio de pago, el notario se lo tiene que hacer saber al órgano centralizado de prevención de blanqueo. Y la escritura no se registrará. Es decir, supondrá el cierre del registro. Bueno, Cristina, como tú bien sabes, porque aparte eres justamente nuestra notaria de confianza, nosotros estamos especializados en clientes extranjeros y el cliente extranjero muchas veces compra desde su país o no todo el proceso lo genera desde allí, que también puede, por supuesto, puede hacer una compra 100% a distancia, que en muchos casos se realiza, pero en otros, bueno, puede hacer una parte a distancia, por ejemplo. Para eso hay una herramienta muy importante y que sirve, ayuda en el proceso, que sería el poder notarial. Exacto. Y ese poder puede estar otorgado
ante un notario de cualquier otro país que no sea español, pero siempre que ese notario desempeñe esas funciones equivalentes a las que hacemos nosotros, como por ejemplo es el escribano en Argentina, ¿vale? Lo que no puede ser es un mero legitimador de firmas, pero en ese caso lo que pueden acudir es al consulado español. Si estamos en un país de habla hispana, no será necesaria, por supuesto, la traducción y lo único que necesitaremos será la apostilla. Entonces, lo interesante sería ya que en ese poder ellos den el mayor número de datos posibles, ¿no? Correcto. Como es, por ejemplo, su régimen matrimonial. No es lo mismo si están sujetos a un régimen de ganancias, porque no han ido nunca al escribano y no han otorgado capitulaciones, o si han pactado una separación de bienes. Entonces, en un mundo transfronterizo, internacionalizado, ¿no? Sí. Nos tenemos que acostumbrar a esos poderes notariales, ¿de acuerdo? Además que están dotados de todas las garantías posibles. Sí, que ahí volvemos a que estamos también con cobertura total jurídica. Totalmente. Para que se haga un buen uso. Efectivamente. De eso, que sea un instrumento para el Efectivamente. cliente, principalmente muy útil. Muy útil. Lo único es delimitar cuántas de esas facultades queremos delegar en esa otra persona, porque estamos delegando facultades, no estamos quedándonos desprovistos de las mismas. No, claro. Entonces, es muy importante nuevamente la labor de ese agente cualificado previo que sabe cuál es la operación final que se va a realizar. Hay veces que en ocasiones, si es un inversor, luego va a querer que ese bien se pueda alquilar. Todo eso se puede prever. Claro. Y tenemos que prever un plan B. Alquilamos y si desgraciadamente nos topamos con alguien que luego no atiende puntualmente al pago de las rentas, pues tenemos que tener esa posibilidad de que a su vez ese apoderado pueda sustituir el poder en favor de un letrado para, bueno, desde un requerimiento de pago a iniciar un desahucio, el lanzamiento del inquilino o lo que fuere pertinente. Es importante que nos planteemos, bueno, pues una vez que esa persona ha ejecutado esas acciones que yo le tengo encomendadas, a las que además podemos incluir dar de alta suministros, porque la vivienda habrá que ponerla en funcionamiento, habrá que tramitar probablemente una segunda ocupación para poder tener agua, contratar reformas en muchos casos. Efectivamente. Claro. O pensemos incluso en la persona que no dispone de todo el dinero para poder financiar y a lo mejor va a acudir parte de una financiación o un pago aquí con un banco o precio aplazado. Todo eso se puede comprender en ese poder. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, no sé cómo trabajamos nosotros, antes decía justamente un traje a medida y es lo que hacemos nosotros cuando damos un modelo de poder, porque de hecho les facilitamos a los clientes que deciden trabajar con nosotros el modelo de poder. Le decimos, no vaya usted a hacer el poder. Una vez que usted decide trabajar con nosotros, se lo vamos a pasar. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando decide trabajar con nosotros? Porque justamente le vamos a hacer un traje a medida, porque no es lo mismo el que compra para alquilar, que el que compra para usar, que el que compra para vender, que el que compra y está casado en gananciales, que el que está casado en separación de bienes, que hay muchísima causística que hay que tener en cuenta. Entonces, cada poder no es mándame un modelo de poder. Entonces, porque si lo haríamos, que lo tenemos, seríamos irresponsables y les haríamos perder tiempo y dinero. Entonces, como todo tiene consecuencias económicas y que cuando estamos hablando de una compraventa estamos hablando de un tema serio, es muy, muy importante hacer las cosas como tú dices, bien, contemplando cada situación y hacer un traje a medida. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer. Siempre es una charla que aporta valor, pero que aparte es cercana y es muy clara, y eso es muy importante en algo que es tan difícil a veces de explicar, ¿no? Sí. Cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de normativas, estamos hablando de temas muy serios, pero que tú los haces muy sencillos y cercanos. Así que gracias por recibirme, gracias por la charla y bueno, nos seguiremos viendo evidentemente. Sin duda, gracias a ti siempre, Gabriela. Con este vídeo hemos podido aclarar un poco más cuál es la función del notario en la compraventa. Una función sin duda muy importante. Si te ha quedado alguna duda, no dejes de ponerla en comentarios. Y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.